Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomemos con la mano derecha, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Te pedimos que la uses, Dios, para trascender a nuestro corazón, nuestra mente, nos bendigas, nos exhortes, nos disciplines, nos alientes, nos des lo que necesitamos hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El gozo de ser comunidad del reino. Vamos a Filipenses 1, 27 al 30. Lo pueden buscar en sus Biblias si quieren. Estará en la pantalla también, pero es Filipenses 1, 27 al 30. Aparece, me parece, uno de los textos famosos del Filipenses. La verdad es que Filipenses tiene muchos textos famosos, lindos, memorizables, de los que no sabemos los cristianos, pero aquí aparece uno de ellos o tal vez dos de ellos. Ya lo tienen en sus Biblias, lo leen conmigo, dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Señor Santo, gracias por tu palabra. Háblanos, Dios, por favor. Bendice nuestras vidas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Más allá de la disyuntiva y la discusión de la vida, la muerte, qué es eso, a dónde iremos y demás, mientras estamos en la tierra debemos vivir una vida digna del Evangelio del Señor. ¿Cómo será la vida después de la muerte? Pues como si Pablo nos dijera, que no te importe, mientras estás aquí, vive conforme es digno del Evangelio. Les he contado que esa frase, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, me parece un buen código de ética. Me parece un buen código de ética. Alguna vez les conté que en un CONAGEBA, en un Congreso Juvenil Bautista, estábamos ahí en la escuela donde nos hospedaban a todos, y pues yo era ahí lidercillo juvenil y esas cosas, y alguien me dijo, hay que organizar juegos, y yo dije, sí, todo el mundo agarre su pareja, porque entre jóvenes, ¿qué juego no es de parejas? Si para eso es los CONAGEBA, ¿no? Para encontrar pareja. Uno va a evangeligar. Yo no, mi vida, yo iba en santidad absoluta, yo jamás pensaba en nadie. O sea, para eso organizamos actividades de jóvenes, para que se conozcan, por Dios. O sea, no es malo eso, que se conozcan. Entonces todos los juegos, que el calabaceado, que el 7, que te llevaste a mi amiguito, que el labrador quiere esposa, hasta se llama, el labrador busca esposa, hasta se llama así el juego. ¿Cómo no mandaron buscando esposa? Y entonces yo dije, acá es su pareja, y vino una hermana, por ahí anda todavía porque es famosa a nivel nacional de la convención. Llegó y me dijo, Gilberto, ¿no leíste el reglamento? Yo dije, pues yo soy cristiano, doy por hecho que cumplo cualquier reglamento cristiano. Pero no, era toda la constitución del CONAGEBA, artículos y incisos y subincisos al por mayor, y uno de ellos decía que no debe haber juegos en los que hubiera contacto físico entre hombres y mujeres. Yo dije, no, pues no traje canicas, ni dominó, ni billar o algo así, ¿no? Que no haya contacto físico, pues de todos hay. Entonces, jóvenes, no vamos a jugar. Pero yo le decía después a esa persona, porque éramos amigos, se supone, le dije, oye, es que hay una sola regla en Cristo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Hasta dije yo, cuando yo organice otra vez un CONAGEBA, el reglamento nomás va a decir una cosa: solamente que os comportéis. Regla 1, inciso 1, módulo 1, ¿cómo será? ¿Qué más podrá decir? De punto 1, inciso A, apartado 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿No es un buen código de ética? Pablo dice, más allá de si te mueres y si vives, mientras estás aquí, compórtate como es digno del Evangelio. Podemos decir que todo lo que está enseñándonos Pablo en esta carta respecto al gozo de seguir a Cristo se resume en una enseñanza final que tiene que ver con el estilo de vida que debemos tener mientras estamos en la tierra. Así que reflexionemos en los desafíos que la enseñanza nos presenta. Y primero de ellos, vivamos el gozo de tener una identidad en Dios. Les cuento, la palabra que usa Pablo
y que en nuestra versión al castellano se traduce como comportarse, hace referencia a la ciudadanía, hace referencia al carácter o a la idiosincrasia de una determinada región. ¿Cómo son los de Monterrey? Administrados, sabios en su mayordomía financiera, ¿sí? Mejor, ¿no es cierto? ¿Cómo son los de Chihuahua? Directos, francos, seco, directo y a la cara. Salvo los que se casan con una de origen tabasqueño y yucateco, ya se hacen mansitos. Pero son malamanzados, estos bravos del norte, dijo un presidente, ¿se acuerdan eso? No me acuerdo quién dijo, pero cuando venían justamente los panistas de mi tierra, porque el estado de Chihuahua era panista en esa época, y dijo, ya vienen acá los bravos del norte, dijo. ¿Cómo son los de Veracruz? Los Veracruz. Mal hablados, dice. Esos son los de Alvarado, pues. Pero hacen un café lechero bastante bueno. Y así, sí, los de Yucatán, ¿cómo son? Yo digo, son muy cultos, muy musicales, ¿no es cierto? Y además son otro rollo, ellos son de otro planeta, de otro país, tienen su propio refresco, su propia fábrica, su propio todo. Por eso alguien dice, si viene el fin del mundo, me voy para Mérida, así se dice en México, ¿no? ¿Cómo son los cubanos? Alegres, bailadores. ¿Cómo dicen ustedes que son? ¿Cómo se llama eso? ¿Jacarandosos o qué? ¿Son muy qué? Bullangueros. Bullangueros, que es una plática entre cubanos, una competencia lingüística, en que el escucha es el que está agarrando aire, nada más. Perdón. De eso habla Pablo. Cuando usa esta frase, solamente que os comportéis. Esa frase, no la pellizquen, ya vieron. Esa frase, que os comportéis, es una palabra griega que no se puede traducir al español con una sola frase, con una sola palabra. En realidad Pablo está diciendo, actúen conforme a la idiosincrasia del cristiano. Los romanos estaban orgullosos de ser romanos y procuraban, donde quiera que estuviesen, hacer honor a su naturaleza social y política. Filipos estaba lejos de Roma, pero los que eran ciudadanos romanos, porque Roma era el imperio que conquistaba todo, los que estaban en Filipos, pero eran ciudadanos romanos, proclamaban su identidad. Y Pablo utiliza esa realidad para desafiar a los cristianos, sus amigos y hermanos, a hacer lo mismo en la dimensión espiritual. ¿Cómo se distingue un gallego en un estadio de fútbol? Es el único que cuando hacen la ola se hunde así. Perdonen ustedes, pero sí captan. O sea, ¿cómo se distinguen dos mexicanos allá en un partido de fútbol en el Mundial? Está jugando México contra Alemania, por cierto, le ganamos. Ahí perdonen ustedes todos los alemanes aquí presentes. ¿Cómo sabía usted que ese de la porra era mexicano? Pues traía la máscara del Huracán Ramírez, un sombrerote enorme, ¿cierto o no es cierto? Eso dice Pablo. Cuando dice que os comportéis, no es la palabra comportarse del castellano, no. Pablo está usando una palabra griega que significa hagan honor a su naturaleza, hagan honor a su idiosincrasia. O sea, que donde quiera que estén, se les note que son mexicanos. Se les note que son cristianos. Eso es lo que está diciendo. Usa una frase que usaban los romanos para decir eso. Él estaba en el mismo centro del imperio romano. Y estaba ahí precisamente a causa de su ciudadanía espiritual. Podemos decir que estaba en Roma a causa del reino de Cristo. Porque ¿se acuerdan? No fue, lo llevaron. Si me han seguido, no solo los que vienen el miércoles, sino los que asisten a los cultos, estudiamos todo el libro Los Hechos. Solo nos quedó un pasaje bíblico. Lo estudiaremos el domingo, por cierto. El domingo estudiaremos el último pasaje del libro Los Hechos. Pero Pablo, usted y yo lo vimos su recorrido. Este último viaje misionero iba preso. Así que está en Roma, en el ombligo del mundo de aquella época. Está en Roma a causa del Evangelio. Así que con estos antecedentes desafía a los cristianos de Filipos, a los que le escribe esta carta, a comportarse como ciudadanos del reino de Cristo, sin importar dónde estén y sin importar si Pablo está con ellos o sigue en la cárcel, incluso sin importarles si el apóstol Pablo está vivo o muerto.
Como que les dice, ¿qué importa si yo me muero? ¿Qué importa si ya no puedo volver a verlos otra vez? Ustedes, mientras están aquí en la tierra, vivan la idiosincrasia del cristiano, que se les note su naturaleza. Muestren el cobre, ¿se dice así? ¿Se dice así? O sea, muestren de dónde son, que se les note el código postal del cielo, código postal del Espíritu de Dios. Es triste, pero el mundo está lleno de cristianos secretos. Son cristianos o se dicen cristianos, pero viven con todo, como todos los demás, para no tener problemas. Digamos que niegan su ciudadanía espiritual y abandonan las filas del ejército de la fe. Por ejemplo, en Pachuca, ¿qué caracteriza a Pachuca? Los pastes. Entonces, usted que conoce usted a un ¿cómo se dice de Pachuca? ¿Cómo se dice? Pachuco no se dice, ¿verdad? ¿Cómo se dice? ¿Pachuqueño? ¿Hidalguense? Pero eso es del estado, ¿verdad? Pero de Pachuca, pachuqueño, pachuquense, o se le llamará paste, pues. Bueno, usted conoce a uno de Pachuca y resulta que no le gustan los pastes. ¿Qué opina? Usted conoce a alguien de Yecapixtla y le hace usted una buena cecina y dice, no me gusta la cecina. Espérese, no. Como si a uno de Chihuahua no le gustan las tortillas de harina. Solo que sea celíaco como yo. Sí me gustan, pero no las puedo comer. Es decir, ¿cómo va a ser? Es lo que dice Pablo, no puede ser. Ustedes tienen una idiosincrasia, un comportamiento, una forma de ser y deben dar honor a eso. La exhortación de Pablo es clara. Nos desafía a conservar nuestra identidad y para lograrlo hay que mantenernos en la unidad de nuestra comunidad de fe, combatiendo por el Evangelio. Los elementos prácticos de esta enseñanza son muy sencillos, déjenme los digo. 4, no sé si estarán en la pantalla. Sí, los leen conmigo primero. ¿Cómo dice? Portémonos como cristianos en medio de un mundo pecador. Siguiente, léanlo conmigo. Seamos parte integral de la comunidad de fe. Tercero, díganlo conmigo. Defendamos la fe con hechos y palabras. Número 4. Luchemos por la unidad de nuestra comunidad de fe, iglesia. Y por último, si está también, ya no es un punto, pero es la conclusión de este punto. Vivamos el gozo de ser ciudadanos del reino de Cristo. Comenzamos diciendo esta primera enseñanza, vivamos el gozo de tener una identidad en Dios. Ese es el asunto. Tenemos una idiosincrasia espiritual, tenemos una naturaleza, así como se distinguen las personas de diferentes lugares. Es más, por el tonito, usted sabe de dónde es la gente, no por el tonito. O sea, no tiene que decir, madre lindo, ¿de dónde eres? ¿Cómo que de dónde eres? Hay una hermana en la iglesia, la hermana Ada, es argentina y me llama por teléfono y siempre me dice, pastor, soy Ada. Pues se le nota, nomás casi me salpica de mate, ¿verdad? O sea, no tiene que decirme de dónde es. O sea, yo sé de dónde es. No sé, nunca me ha hablado por teléfono Tony, pero me habla Tony. Lo primero que no le entiendo ni papa es Tony. Perdón, sí le entiendo, pero es que hay veces que ese hablar de los cubanos, ¿no es cierto? Que no se sabe, no sé dónde comenzó, dónde terminó. No, pero a él sí se le entiende, ya está aprendiendo mexiqueño. Los chilangos, por supuesto, pero aquí en Chilangolandia hay diferentes estilos. Una vez, cuando yo tono vine acá a la reunión de mesa directiva y me subió un taxista y el taxista me oyó tono raro. Me dijo, ¿usted de otro lado? Le dije, sí, se le nota. Dijo, de Chihuahua se le nota. Y le dije, a ustedes también se le nota, pero lo raro de México, le dije yo, es que aquí hay varios tonos. Por ejemplo, están los que dicen, es que mi papá, porque me dijo, dije, y otros que dicen que me bajo del metro y que me echo a correr. Y me dijo, no, pero así nomás habla la gente del vulgo, me dijo él. Se le nota uno si es de la Oriental o si es del Pedregal, ¿no es cierto? Sí, se le nota a uno el código postal. Y lo que dice Pablo, que se te note el código postal. Vivamos el gozo de ser ciudadanos del reino de Cristo. Ahora, escribí 4 cosas aquí, que déjenme decirles una cosa, lo digo para algunos que van a captar algunas enseñanzas pertinentes para nuestra iglesia. Le digo, escribí esto yo hace mucho. ¿Cuándo fue la campaña del año perfecto? ¿Se acuerdan, hermanos? 2012, cierto, pues iba a acabar el mundo. Por eso hicimos la campaña del Vivamos un año perfecto. Yo escribí esto en el 2012. No le añadí nada. Las secres me lo sacan así de la computadora, tal cual. Por si a alguno le parece que estoy diciendo algo pertinente por algún chisme que sabe usted por ahí, lo escribí hace mucho. Es que es el Espíritu Santo que quiere que lo recordemos. Pero entre las cosas que nos dice es, ¿cómo es eso? ¿Cómo es la idiosincrasia del cristiano? Nos portamos como cristianos en medio de un mundo pecador. Somos honestos. No decimos palabrotas. Creo que los cristianos, la mayoría no decimos palabrotas. Pues no, ¿para qué?
Ya quedamos que no importa si se me sale, lo importante es cómo se me mete. Ese es lo grave del asunto. Cómo alimentamos nuestro cerebro según los sapos y culebros que salen de nuestra boca. Seamos parte integral de una comunidad de fe, es parte de la salvación. Ser parte de una iglesia es parte del paquete de la salvación. Por eso cuando una persona no es parte de una iglesia está dudoso su relación con Dios, porque es el cuerpo de Cristo la iglesia. La iglesia es una entidad creada por Dios para que los cristianos vivan ahí. Es como si usted me dice que una oveja es del rebaño pero anda ya solitaria. No, entonces no es del rebaño. Si es del rebaño, está en el rebaño. Y cuando no está en el rebaño, bala, que significa el sonido que hacen las ovejas. Bala porque quiere regresar. Acuérdese que hemos dicho que eso es una oveja perdida. La oveja perdida quiere regresar, está perdida, quiere encontrar el rebaño. Los que andan allá, que no quieren encontrar el rebaño, no son ovejas perdidas, son chivos saltones. La oveja perdida es una oveja que se perdió, quiere ser encontrada. Por eso somos parte de una comunidad. ¿Cómo se nos nota la idiosincrasia espiritual? Defendemos la fe con hechos y palabras. Luchamos por la unidad de nuestra comunidad de fe e iglesia. Y de eso se trata. Entonces vivamos el gozo de ser ciudadanos del reino de Cristo. Que se nos note que somos del reino de Cristo. En segundo lugar, vivamos el gozo de tener una victoria anticipada. Siempre habrá oposición para aquellos que quieren seguir a Jesús de verdad. Lo más triste es que en ocasiones la oposición viene de adentro de la comunidad de fe. Aquellos que prefieren la mediocridad se ofenden y se convierten en enemigos de quienes quieren ser leales a las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que podemos llamar fuego amigo. Sin embargo, que no es tan amigo, pero así se dice en la política, ¿verdad? Sin embargo, Pablo nos da una maravillosa noticia. La oposición es para los opositores una primicia de su perdición. Y para nosotros, su oposición es una promesa de salvación. Leamos el texto. Es un texto curioso, difícil de interpretar porque está en el pensamiento de Pablo greco-romano y por eso está difícil de interpretar, pero esto es lo que dice. Lean conmigo, por favor, el versículo desde el principio. ¿Lo podemos tener? ¿Podemos tener el versículo? Sí, ahí. Lean conmigo, hermanos. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y el siguiente dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados, porque los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Hasta ahí. O sea, cuando hay opositores de la fe, opositores de la iglesia, para ellos su oposición es indicio de perdición. Y para nosotros su oposición es indicio de salvación. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que si no tenemos opositores, pues a lo mejor ni cristianos somos. Porque el cristianismo está metido en un mundo que se opone al cristianismo. Estoy hablando claro. ¿Quién dijo Jesús que es el príncipe de este mundo? ¿Quién dijo Jesús que era? ¿Se acuerdan? El mismo diablo. Y usted y yo estamos metidos aquí, somos extranjeros, somos invasores, somos un ejército invasor, venimos de otro reino a conquistar este reino, a conquistar las almas de este reino. Por eso hay oposición siempre. Por eso Pablo dice, tenemos oposición, para ellos es indicio de perdición, pero para nosotros su oposición es indicio de nuestra salvación. Digámoslo de esta manera, los necios que se oponen a la fe de nuestro Señor, con su actitud están demostrando a sí mismos que irán al infierno. Y con esa misma actitud a nosotros nos están anunciando que iremos al cielo. Porque la oposición es una experiencia natural para los cristianos. Podemos decir incluso que si nadie se opone a nuestra fe en el ambiente del mundo, escuela, trabajo, barrio, posiblemente es porque no estamos dando testimonio de nuestra fe. Así que cada vez que alguien nos moleste por comportarnos como es digno del evangelio, recordemos que tenemos victoria. ¿Cuántos de los aquí presentes no nacieron en un hogar cristiano, sino que se convirtieron así de golpe y porrazo sin tener un hogar cristiano? ¿No es cierto que en su misma casa hubo oposición, hermano, sí o no? ¿No se burlaron de usted a alguien? ¿No le decían cara, no que muy cristianito? Cuando usted, no sé, hacía la bilis o se enojaba alguna cosa y se defendía después de un mes entero de estarlo fastidiando y finalmente usted se defiende con alguna cosita, alguna palabra extraña. ¿Y qué le dicen? Pues no que muy cristiano. Y el otro se la pasó diciéndole a usted miles de palabras extrañas, burlas y sandeces.
Y eso no lo ve, pero cuando usted una cosita así nomás, chiquita, dice usted, se burlaban de usted y lo criticaban, no que muy cristiano. ¿Sí o no les pasaba eso? ¿Cuánto les pasaba eso? Para ellos eso que hacían era indicio de perdición, para ustedes eso que hacían era indicio de salvación. Si alguien se le opone y se burla por ser cristiano, por portarse bien, dígale gracias, gracias, me estás anunciando mi salvación. Qué lindo, enemigo mío, dele un beso. Y a lo mejor hasta lo alcanza para Cristo. Vivamos el gozo de anticipar la victoria. Por eso he llamado a esta enseñanza, vivamos el gozo de tener una victoria anticipada. Y nos la anticipan los enemigos. Vivamos el gozo, en tercer lugar, de entender el costo de nuestra misión. Déjenme les leo otra vez el texto, lo que seguía. Dice, y esto es de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vivamos el gozo de entender el costo de nuestra misión. En medio del gozo hay un desafío que tiene que ver con el costo de seguir al Señor. Ciertamente hay gozo, pero este gozo no significa ausencia de sufrimiento y dolor. El Señor Jesús siempre fue honesto con los que querían seguirle. Jamás les dijo que todo sería color de rosa. De hecho, en varias ocasiones parecía como que quería desanimarles al hablarles con toda claridad de las demandas del discipulado. Señor, quiero seguirte. Ah, sí. Pues debes saber que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen cuevas y guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Se acuerdan de eso? Y usted dice, pues Señor, lo estás animando, lo estás desanimando, Señor. Pues ¿por qué le dices eso? Espérate, dile que todo va a estar bien suave, que está bien bonito. En tu boca hay un milagro, diles eso, Señor. Si declaras, así será. Yo declaro, ¿cómo dicen? ¿Qué declaran? Declaro prosperidad sobre tu vida. ¿Han oído esas frases? Dígame una cosa, ¿cuántos aquí tienen más de 10 años de cristianos? Dígame una cosa, levante la mano alguno que tiene más de 10 años de cristiano o 10 años y que nunca ha sufrido, ni padecido, ni tenido problemas. Levante su mano para darle problemas a ver si no es cierto. No, no es cierto. Por eso un predicador nunca debe decir eso, que entrégate a Cristo y todo va a estar a todo dar. No es cierto. Hay dificultades, porque tiene dificultades el cristiano y el no cristiano. Pero la gran bendición es que el cristiano enfrenta las dificultades de una manera diferente, con una visión diferente, porque tiene quien le acompañe. Pero que hay dificultades, sí las hay. Y algunas fuertes. Por eso, Pablo siguió ese ejemplo con sus discípulos, así como los discípulos de Jesús recibieron de Jesús siempre con claridad una instrucción de que en el mundo tendréis aflicción, les dijo él. Y Pablo hizo lo mismo con sus discípulos. Y en este pasaje, antes de seguir adelante con más enseñanzas, les confronta con la realidad. Seguir a Cristo incluye padecer por Cristo. Sin embargo, también les ayuda a enfrentar esta realidad con su ejemplo. Les recuerda el conflicto que han visto en él y que ahora escuchan que hay en él. ¿A qué se refiere? Porque está extraño esa redacción. Dice, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. ¿De qué habla Pablo aquí? El conflicto que escuchan y que ¿a qué se refiere? Posiblemente a dos cosas distintas, pero enlazadas por la fe. El conflicto que vieron en Él es sin duda el que tuvo la primera vez que fue a Filipos. Fue perseguido y azotado. Sin embargo, todo eso resultó en bendición porque muchos, incluso el carcelero de Filipos, su familia, se convirtieron. ¿Se acuerdan? Pasamos por ahí cuando estudiamos el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan de eso? Que se convierte el carcelero de Filipos. Por otro lado, el conflicto que ahora oyen que hay en él, me parece que se refiere a lo que justamente les ha contado de su disyuntiva de ir al cielo o quedarse en la tierra. ¿Se acuerdan? Lo leímos la semana pasada. ¿Se acuerdan que dijo, no sé qué escoger? Si me quedo aquí para seguir predicando o ya me voy al cielo de una vez. ¿Se acuerdan de eso? Entonces Pablo dice, no, conflictos hay. Ustedes han oído del conflicto que tuve y ahora mismo saben de un conflicto que tengo. Pero recordemos que dijo, soy puesto en estrecho, lo que significa que solo tiene una opción, seguir y esperar en Dios.
Así que les anima a seguir su ejemplo y seguir adelante en medio de las pruebas y dificultades. Podemos decir que los confronta con el gozo de saber que habrá dificultades, pero entendiendo que habrá victoria y que todo redundará para el bien del reino de Cristo. Por eso vivamos el gozo de entender el costo de nuestra misión. No hay de otra, sigamos. Y cuando digo no hay de otra, no me refiero a que no hay esperanza, no, sí hay esperanza, pero me refiero, no hay opción más que seguir. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo lo abandonaron sus discípulos? El texto más triste de toda la Biblia, Juan 6:66. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no les seguían. Y luego Jesús les dice a sus discípulos: ¿queréis acaso también vosotros iros? Y Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Saben qué está diciendo Pedro? Señor, solo tengo 3 opciones: seguirte, segunda opción, seguirte, tercera opción, seguirte. Es que la que escoja es la misma, Señor. Me encanta Pedro, me encantó ahí. Yo creo que hasta como que: Señor, no nos ofendas. ¿Cómo crees? No tenemos opción. La opción es seguirte. Estoy puesto en estrecho, es un cañón, aquí hay una pared de piedra, aquí hay otra pared de piedra, y yo voy derecho, no me quito, y si me pegan, me desquito. Así se dice, ¿verdad? El dicho. O sea, decía Pablo eso: soy puesto en estrecho. Vivamos el gozo de sufrir con propósito. 3 entonces enseñanzas, hermanos. Vivamos el gozo de tener una identidad en Dios. ¿Se acuerdan? La idiosincrasia del cristiano. Vivamos el gozo de tener una victoria anticipada. Aún la oposición nos recuerda que ganaremos. Aún la oposición nos recuerda que estamos en victoria en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, vivamos el gozo de entender el costo de nuestra misión. Sí, hay situaciones difíciles en la vida y ni quien lo niegue eso. Los cristianos tenemos dificultades. Y esos que anuncian el evangelio de la prosperidad y que dicen que si te entregas a Cristo y si mandas tu ofrenda, por cierto, porque sin ofrenda no hay nada de eso. Si mandas tu ofrenda y que todo va a estar bien, pues no conocen la historia de los héroes de la fe. Dígame, ¿tuvieron dificultades los héroes de la fe? Agarremos de uno que otro. ¿Abraham tuvo dificultades o todo fue así, como se dice miel sobre hojuelas? ¿Tuvo dificultades? Sí. Le robaron a su sobrino, ¿recuerdan eso? Por haber andado mintiendo también, por poco le echan a perder su matrimonio. Tenía 80 y pico de años, 90 y pico de años y no tenía ni un hijo, aunque Dios le dijo que tendría muchos. Claro que tuvo dificultades, incluso cayó, falló y luego finalmente tiene un hijo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ya estoy viejo, pero al fin tengo mi hijo nacido de mi esposa. Y sale Dios con que se lo entregue en holocausto. Dígame usted, ¿no son esas pruebas, luchas difíciles? Pero pasó la prueba, bendito sea el Señor. ¿Qué otro se le ocurre? ¿Qué otro personaje se le ocurre? ¿David? ¿Tuvo dificultades David? ¿O todo fue matar gigantes? O sea, cada vez que aventaba una piedra, caía un gigante por ahí, ¿no? Es más, agarraba una piedra así, la aventaba para atrás y se caía un gigante. No, de hecho en una ocasión por poco y lo matan. Si no hubiera sido por Abisaí. Sí, el hermano de Joab, que le salva, ¿se acuerdan ustedes? Hasta le dijo: nunca más salgas a la guerra con nosotros. No voy a hacer que apagues la lámpara de Israel. Me gusta esa frase. Dificultades, claro que tuvo dificultades. Y cualquiera que le ponga a usted la mano, hay un costo por seguir al Señor Jesucristo. No costo en el sentido de que nos cobran por ser cristianos. No, sino que ya somos cristianos, ya lo somos, ya somos salvos por Cristo. No depende de lo que hagamos, depende de lo que Él hizo en la cruz. Pero ahora que somos cristianos y mientras permanecemos aquí en la vida, hay dificultades que enfrentar en las cuales damos testimonio del Señor. Pero en todo ello está el Señor con nosotros. De eso habla Pablo aquí. Ahora déjenme concluir contándoles una historia. Recientemente la conté, se me hace que fue a las mujeres en el retiro, pero está aquí, les insisto, esto lo escribí hace mucho tiempo, en el 2012. Pero esta es una historia de la vida real y nos ayuda a entender cómo funciona esto de que seguimos a pesar de lo que sea. Un niño pequeño cargó a su hermano herido durante 3 días buscando refugio en un tiempo de guerra. Él y su hermano eran los únicos sobrevivientes de su familia toda había fallecido en la guerra. Este niñito, todavía niño, no adolescente siquiera, cargó a su hermano en su espalda buscando un refugio y un hospital para salvarle la vida en medio de la guerra. Como estaba agotado y le resultaba difícil bajar a su hermano y subirlo a su espalda otra vez, cada vez, lo amarró a su cuerpo. Cuando su hermano estaba en su espalda, se lo amarró con una soga y con su cinto y decidió que no lo bajaría de ahí hasta llegar a donde quería llegar, a un hospital.
dormía recargado en un árbol, en donde se encontraba ahí en el bosque, se recargaba en el árbol para no acostarse, porque después no se podría parar con su hermano en la espalda. Su hermano derramaba sangre, pero él le contaba cosas a su hermano. Llegaremos, hermanito, te lo prometo, te llevaré hasta el hospital. No te preocupes, vamos a llegar, vamos a vivir, le decía. Y su hermano le contestaba al principio. Después dejó de contestarle. Atravesó por un lugar un poco desértico, por un lugar boscoso. Cuando finalmente llegó a un cuartel de soldados aliados, salieron a recibirle los soldados y los médicos, lo hospitalizaron y se dieron cuenta que su hermano, el que llevaba en su espalda, había muerto hacía 2 días. Lo había cargado durante 2 días ya muerto. La enfermera dijo: pobre niño, cargó inútilmente a su hermano muerto tratando de salvarle la vida sin saber que estaba muerto. El doctor dijo: se equivoca, enfermera. Él no pudo salvarle la vida a su hermano, pero su hermano, aún muerto, le salvó la vida a él porque le dio razón para caminar y llegar hasta aquí. Si hubiese sabido que su hermano estaba muerto, él también hubiera muerto porque hubiera detenido su marcha. Pero la esperanza de salvar la vida a su hermanito le hizo seguir. Así es que sí, aquí hay un hermano que salvó a otro. Y ese que acabamos de sepultar salvó a este que está aquí. Tenía razón el doctor sabio. Cuando se tienen razones, el sufrimiento cobra sentido. Y con tal de lograr una meta, estamos dispuestos a experimentar lo que sea. De eso hablaba Pablo en esta carta. A eso se refiere con estas palabras que les dice: solamente que os comportéis como es digno el Evangelio, ya sea que yo los vuelva a ver o no los vuelva a ver nunca jamás. Es probable que el hermano Epafrodito, que llevó de Filipos a Pablo a la cárcel, le llevó una ofrenda de los hermanos de Filipos. De hecho, la carta es una carta de agradecimiento. Más adelante leeremos esa palabra de agradecimiento. Es probable que el hermano Epafrodito le contó a Pablo muchas más cosas. Es probable que le dijo cosas que no están en la carta. Pues imagínense, llegó desde Filipos, una iglesia que él fundó, una iglesia amada, y viene Epafrodito a visitarlo y le trae una ofrenda de amor. Seguramente platicaron de 1000 cosas, y tal vez entre las pláticas que le dijo Epafrodito, le dice, es que a la gente dice, algunos dicen si te van a volver a ver o si no te van a volver a ver. Hay hermanos que tienen esperanza de que sí, Dios nos conceda que te volvamos a ver por allá predicando otra vez, que nos visites. Algunos dicen: no, ya no lo vamos a volver a ver por la situación en que está. Entonces, y Pablo dice: ¿qué importa si los vuelvo a ver o si no los vuelvo a ver? Lo que importa es que os comportéis como es digno del Evangelio, que muestren la identidad del cristiano. De eso se trata esta carta. Y luego les dice, además de eso de la idiosincrasia del cristiano, les dice: porque tenemos victoria anticipada. Incluso que tengamos opositores, porque estaban preocupados. Imagínense si no, su fundador de la iglesia, el apóstol en ese momento de la historia de la fe, pues famoso, el escritor de cartas que andan por todas las iglesias, está preso. Eso era conmoción entre los cristianos. Y él dice: pero momento, esto de que esté preso yo y esto de que tengamos opositores no es derrota, es nuestra victoria. ¿Qué les pasa? Y luego les dice, para finalizar: porque nuestros sufrimientos son parte de nuestro discipulado, son parte de nuestro quehacer. No tengamos miedo a eso, sigamos adelante a pesar de lo que sea. Así que este es el mensaje de Pablo. Vivamos el gozo de entender los costos de ser un ciudadano del reino de Cristo. En aquella ocasión, cuando escribí este libro, ¿cuántos tuvieron la campaña de Vivamos un Año Perfecto? Estaban presentes. ¿Cuántos nuevos tenemos, pues, del 2012 para acá, ¿verdad? Yo puse una tarea en este capítulo en particular. Piense en ella, hagamos esta tarea por lo menos ahorita. Si estuviera prohibido ser cristiano y se nos hiciera un juicio porque alguien nos acusa de ser cristianos, ¿qué evidencias tendrían para condenarnos o nos declararían inocentes? Yo acuso a ese que es cristiano, y después de una investigación: no, creo que no es, déjenlo libre, es inocente. ¿Cómo la ve? ¿Habría evidencias de saber que somos cristianos? Haz una lista de las cosas que has sufrido por ser cristiano últimamente. Piénsalo en tu cabeza solamente. Haz una lista de las cosas que has sufrido últimamente por ser cristiano. Piensa. 3. Disponte a manifestar tu identidad de cristiano donde quiera que estés.
Y cuarta tarea que dejé yo en el 2012 a todos los que estaban en la campaña y leyeron este libro fue esta: comparte tu fe a un compañero, vecino, amigo, familiar al que nunca le hayas compartido. Bueno, tal vez sería bueno hacer esta tarea también otra vez, para los que no vinieron aquí a veces. ¿Se la repito, los 4 puntos de la tarea? No voy a revisarla la próxima semana, pero Dios sí lo hará todos los días. Tómala, esa estuvo buena, ¿no? Punto 1. Si estuviera prohibido ser cristiano y se te hiciera un juicio por serlo, ¿qué evidencias tendrían para condenarte? Haz una lista de las cosas que has sufrido por ser cristiano últimamente. O sea, ¿qué has sufrido últimamente por ser cristiano? Disponte a manifestar tu identidad de cristiano donde quiera que estés y comparte tu fe con un compañero, vecino, amigo, familiar al que nunca le hayas compartido del Evangelio. Porque es un gozo ser un ciudadano del reino de Cristo. Yo no sé qué tan orgulloso te sientes de ser de donde eres. No sé, si eres muy regionalista y te sientes, yo soy de Chihuahua, yo soy del mero, se las cantaba, ¿verdad? O a lo mejor tú eres, yo que sé, alguien aquí no es de México, no es del DF, a ver, dígame, no sé, hermana, ¿usted es de Durango? De Durango, eso es todo. ¿De Chiapas? ¿Usted es chiapaneco, hermana? Ándele, ¿usted, hermana? De Guanajuato, ándele. ¿Nos trajo momias o algo? No. De casa, perdón, ya la ando tratando como visitante. ¿Alguien de dónde es usted? ¿De dónde es, hermana? De Querétaro. ¿Cómo son los de Querétaro? Lindos, lindísimos. Sí. ¿Quién más? ¿Usted, hermana? De Oaxaca, ándele. ¿No nos trajo usted chapulines o tlayudas o queso? No sé qué tan orgulloso eres, pero somos del reino de Cristo. Eso es más importante que ser de Chihuahua. Millones de veces más importante. Soy del reino de Cristo y debo vivir con el gozo, con alegría de serlo y que se me note. Y si estuviera prohibido, que me condenen por eso. Si estuviera prohibido ser cristiano, pues que nos condenen. Y como pinta la cosa en el mundo, parece que sí vamos hacia eso de que esté prohibido, porque cada vez más leyes se ponen en contra de nosotros, ¿no es cierto? Pues no le hace. Por ahí dijo un líder mundial, dijo: yo espero morir tranquilo en mi casa, de dormirme y no amanecer. Pero creo que mis seguidores, mis discípulos, algunos de ellos serán perseguidos. Y creo que los discípulos de ellos, algunos de ellos morirán como mártires. Este hombre estaba diciendo eso como una profecía, de que como pinta el mundo y las cosas que están pasando, parece que hacia allá vamos, hacia una nueva persecución contra la fe. Ahora por este mundo inmoral que pretende defender la maldad y llamar bueno a lo malo, y por supuesto que es intolerante con nosotros, que predicamos la moral de la palabra del Señor. Pues sea como sea, usted y yo, que podamos ejercer nuestra fe y nuestra nacionalidad, que se nos note, y que si está prohibido, que tengamos el honor de sufrir y ser condenados por eso, porque sí, soy cristiano, claro que sí. Oremos. Señor Santo, gracias por la palabra del apóstol Pablo, por esas cosas que no solamente escribió y dijo, sino que las vivió a plenitud. Y por eso tú permites que sepamos de su vida, de su historia en el libro de los Hechos, y que también sepamos de estas cartas hermosas que escribió a las iglesias, para que mis hermanos y yo, Señor, ahora que las leemos, también recibamos bendición. Sí, Señor, permítanos vivir el gozo de ser ciudadanos de tu reino, y que se nos note, y que estemos dispuestos a pagar el precio, y que vivamos también la victoria anticipada que tenemos a pesar de los dolores y dificultades. Bendícenos a todos, Señor, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a los adultos y a los ancianos aquí reunidos, Señor, bendícenos. Y que donde quiera que vayamos seamos luz en este mundo que necesita de ti, necesita de tu luz para alumbrar sus tinieblas. Lo ponemos en tus manos, Señor, todo esto en Cristo Jesús. Amén.